la veníamos desarrollando. Espérenme un minutito que no se me... no están viendo la diapositiva, ¿verdad? No. No, profe. No, profe. Bueno, ahora sí. No, profe. Ahí. Bueno, reanudo entonces la clase, va a ser un poco más rápida para que les quede mayor cantidad de datos grabados. Bueno, les decía que el título que tiene esta clase es las audiencias de la etapa preliminar, y que esto no obedecía a un error o a un descuido, sino que efectivamente la etapa preliminar del juicio puede tener una o más audiencias. La circunstancia de que nuestra legislación procesal llame audiencia preliminar en singular, esto no significa que todos los sistemas procesales regulen de este modo o de esta manera digamos, como concentrada a la audiencia preliminar. Poder ir conociendo de qué hablamos cuando nosotros nos referimos a la audiencia preliminar. Les decía que acá hay una definición bastante clara y sencilla, donde dice que es una etapa o fase central de todo sistema acusatorio, que temporalmente se ubica entre el cierre de la investigación y la apertura del juicio, y que responde normalmente a dos propósitos fundamentales y algunos otros accesorios o secundarios. Las funciones centrales que tiene la etapa preliminar de juicio es el control de la acusación y la discusión sobre la admisibilidad de la prueba. Lo accesorio, lo secundario, son las convenciones o los acuerdos alternativos. Si ustedes observan la diapositiva, van a ver que se encuentran resaltados las dos últimas objetivos de la audiencia preliminar, y no está destacado el control de la acusación. ¿Por qué esto está diagramado de esta manera? Bueno, justamente para explicar que, de acuerdo a la manera en que nuestro Código Procesal regula esta etapa preliminar, nosotros tenemos un primer momento ubicado en la etapa final de la investigación penal preparatoria de control de la acusación. Pero este control de la acusación no lo realiza el juez o la jueza de garantías de manera oficiosa, sino que lo hace solo frente a una instancia de parte. Si la defensa no genera esta necesidad de control de la oposición, de la acusación a través de una oposición, la acusación pasa directamente al Tribunal Penal Colegiado para entrar a la fase de discusión de estas dos cuestiones que ustedes acá tienen señalado o destacadas, para discutir admisibilidad de la prueba o bien para celebrar convenciones o acuerdos alternativos al juicio. ¿Qué importancia tiene la etapa preliminar del juicio? Es central, como lo dice la definición que yo les he citado acá, porque muchas de las grandes decisiones de política procesal que le dan carácter al proceso penal pasan justamente por esta etapa intermedia y por el modo concreto en que se controla el resultado de la investigación. Esto es lo que dice Binder. Y Binder sintetiza en dos cuestiones esta centralidad o esta trascendencia que tiene la etapa preliminar. En primer lugar, porque lo que hace, o en esta etapa preliminar, se pueden filtrar puntos fácticos que no están controvertidos, y esto ¿cuál sería el instituto procesal que genera esta filtración? Bueno, el instituto procesal que va a generar esta filtración son las llamadas convenciones probatorias. Si ustedes leen los artículos y que integran la audiencia preliminar, van a ver que allí dice que ante el juez del Tribunal Penal Colegiado se pueden realizar convenciones probatorias.
Las convenciones probatorias son una finalidad secundaria dentro de la audiencia preliminar, porque la más importante para nosotros es la discusión y la admisibilidad de la prueba. Pero también reviste importancia los acuerdos probatorios que se puedan hacer para no ir al debate a discutir todo aquello que las partes no tienen interés en discutir. Supónganse que estamos en un proceso donde se está investigando una muerte y la muerte no está en el plano del debate, no está conflictuada, no hay discusión sobre que fulanito murió y que murió de un disparo de arma de fuego. Hay discusión sí o no sobre la autoría, o puede haber discusión respecto a si esto fue en el marco de una legítima defensa o no, pero bueno, en esos casos donde no hay discusión sobre algún extremo fáctico, se puede realizar una convención probatoria y entonces las partes no van a ir a discutir al juicio este extremo fáctico. ¿Qué ganancia tiene esto para el proceso? Y quienes defienden estos acuerdos probatorios dice que en realidad se realiza como un ahorro de recursos. ¿Por qué? Porque se va a necesitar menos prueba, menos tiempo, menos argumentos, porque hay un fragmento fáctico que va a quedar afuera del plano del debate. Bien, también dice Binder que lo que hace, o la importancia también que tiene la audiencia preliminar, es porque depura la información que va a ingresar al juicio. ¿Cuál es el instituto procesal con el cual nosotros hacemos esta depuración de la información? A través de este que ustedes ven señalado acá, discusión sobre la admisibilidad de la prueba. No todos los elementos de prueba que reunió el fiscal o la fiscal durante la etapa de la investigación penal preparatoria va a tener ingreso al juicio, sino solamente aquellos datos probatorios que son pertinentes, que son útiles, aquellos que no son sobreabundantes, aquellos que son legales y además aquellos que sean de calidad, es decir, que sean elementos que permiten una formación de juicio racional y no aquellos que pueden derivar en una información errónea o falsa al juez, llevar al juez o a la jueza a una información falsa o errónea. ¿Qué modalidades puede tener la etapa preliminar? Bueno, como yo les decía, la manera en que regula nuestra legislación procesal la etapa preliminar es como la regula o hace más bien una mezcla entre cómo la regula la etapa preliminar, un sistema acusatorio de primera generación y un sistema acusatorio de segunda generación. ¿Por qué digo yo que nuestra legislación, luego de la ley 9040, hace esta superposición, esta mezcla de sistema en la regulación de la etapa preliminar? Para esto es importante que sepamos cómo estaba regulada la etapa preliminar antes de la ley 9040 y cómo se regula luego de la ley 9040. Antes de la ley 9040, nosotros teníamos un sistema donde teníamos en la etapa final de la investigación, había una etapa de posible control de la acusación. Esto es, si había una parte afectada, la defensa, que en realidad consideraba necesario discutir la acusación porque creía que correspondía sobreseer o cree que en realidad debía cambiarse la calificación legal, en ese caso entonces se instaba ante el juez o jueza de garantías a que se realizara ese control de la acusación. Si no había control, esto pasaba a la etapa de juicio, llegaba a una cámara del crimen y de la cámara del crimen iniciaba la etapa preparatoria del juicio de manera escrita. Es decir, el primer acto procesal que realizaba la cámara del crimen era decir si intervenía en colegio o si intervenía en sala unipersonal. El primer juicio de clasificación de la causa la hacía el propio tribunal. El propio tribunal que recibía la causa podía discernir si esa causa era compleja y ameritaba un tribunal colegiado o era una causa, digamos, no compleja y podía realizarse o resolverse en sala unipersonal.
Luego de que el tribunal hacía la clasificación, citaba a las partes a juicio. Y también le daba a las partes, la citación a juicio tenía 5 días, y le daba 10 días más a las partes para que ofrecieran prueba. Todo esto se hacía por escrito, era un trámite procesal que si nosotros tenemos en consideración que los plazos los términos se cuentan en días hábiles y eran plazos comunes, es decir, que el plazo se contaba a partir de la última notificación, entonces el plazo de citación a juicio y de ofrecimiento de prueba era extensísimo. Y teníamos una etapa preliminar muy larga, ni qué hablar si alguna de las partes solicitaba alguna instrucción suplementaria. Así funcionaba la etapa preliminar toda esta etapa intermedia antes de la vigencia de la Ley 9040. Con la Ley 9040 se modifican algunas cosas, pero no todas. Se deja intacta el control de la acusación para la etapa final de la investigación penal preparatoria ante el juez de garantía y a pedido de parte. No hay control oficioso. Y después, la etapa preliminar es donde se genera el cambio normativo y se regula esto que el Código Procesal rotula como audiencia preliminar. Profesora, perdone Sí, que la moleste. sí. La citación a juicio era el viejo artículo 364, ¿no es cierto? Exactamente. Era el Pero, viejo y artículo. ahora el tema de la oposición, ¿no se prevé que también se haga una audiencia por el 361? Claro, pero no ante el tribunal de juicio. No, por eso, pero todo el mecanismo que antes el 361 decía que se hacía por escrito, ahora se hace en una audiencia Claro, ante el pero fiscal la de reforma, Cámara. sí, lo que ocurre que la reforma del artículo 362 es anterior a la ley 9040. Sí, sí, sí. Entonces, pero sí, pero está todo dentro de una serie de cambios que se vinieron gestando desde el año 2016. Eh, Sin perjuicio de que la discusión sobre la acusación se haga por escrito, como normaba originariamente la ley 6.730, o se haga de manera oral, como dispuso después de la reforma, creo que fue la 88-69, pero no estoy segura del número de ley, no quiero darles un dato erróneo, no me acuerdo el número de ley que modifica el artículo 362. Tengo, Si tienen ustedes allí el código a mano, les va a salir el número de ley que lo reformó. sí. Eh, Bueno, pero la pregunta es, el mecanismo es el mismo, porque el 362 viejo decía, el defensor hacía oposición respecto de la requisitoria fiscal de elevación a juicio. claro. Si el juez de garantía estaba a favor de esa, y no coincidía la opinión del fiscal con la del juez, el trámite pasaba al juez de cámara, al fiscal de cámara. No, ese es el caso de la discrepancia, que eso sí ha sido reformado. Eso ha sido reformado. Eh, a ver, lo que pasa es que no me quería meter a la etapa de clausura de investigación porque no les voy a poder dar detalles de la audiencia preliminar. Les estoy explicando la clausura de la investigación como de manera más rápida. Está bien, profesora, no hay problema. Pero Siga con esto después. el tema de la discrepancia es otro de los temas que se modificó. Ahí Valentina aclaraba que era el 8896, la ley que reforma el artículo 362. Pero lo importante es saber que siempre hay un pedido de control de la acusación, no lo hace el juez oficiosamente. Ya sea que lo hiciera, que ese trámite se gestara o se llevara adelante por escrito, como lo preveía originariamente la ley 6.730, o de manera oral, como lo dispuso la ley luego de la reforma 8896, ¿verdad? El trámite de la discrepancia que existía con la ley 6.730 era que cuando el fiscal pedía sobreseimiento, el juez no estaba de acuerdo, quien resolvía el desacuerdo o la discrepancia era el fiscal de cámara. Si el fiscal de cámara consideraba que tenía razón el fiscal de instrucción, el juez de garantía forzosamente debía sobreseer.
Si en cambio el fiscal de Cámara entendía que tenía razón el juez de garantías, nombraba, designaba otro fiscal de instrucción para que llevara adelante la acusación. Ese trámite de la discrepancia fue suprimido y hoy el problema de la discrepancia no tiene ninguna solución normativa. Justamente se generan muchísimos problemas en la práctica porque cuando se dan estos casos de discrepancia no tenemos un marco normativo que regule cómo resolverlo. Bien, continuando con el tema de la audiencia preliminar. Yo les decía entonces que después de la ley 9040, lo que se hace es generar una audiencia para tratar de manera oral todos los actos que antes llevábamos adelante de esta manera escrita y diferida temporalmente. Se la concentra temporalmente en una audiencia. Esto tampoco significa que haya casos en donde no todas las cuestiones que se discuten en una audiencia preliminar se resuelvan en una sola audiencia. Pueden haber una o más audiencias, de acuerdo a la complejidad que tenga esa causa. Tiene que ver con la discusión que generen las partes respecto de la prueba, de los acuerdos probatorios, de las soluciones alternativas, bueno, de planteos de nulidad, de recusaciones, bueno, de un montón de cosas que se pueden plantear. Pero así ha quedado diagramada la etapa preliminar después de la ley 9040. El sistema que predomina en los sistemas adversariales o en los sistemas acusatorios de segunda generación es un sistema que yo lo he rotulado como unifásico. ¿Qué significa esto? Que todos los actos de la etapa preliminar se cumplen en una o más audiencias, pero ante el juez de garantías y al cierre de la investigación penal preparatoria. Es decir, toda la discusión sobre la acusación, sobre el control de la acusación, la discusión sobre la admisibilidad de la prueba, la discusión sobre acuerdos probatorios, la discusión sobre soluciones alternativas, se realiza en este momento de finalización de la investigación penal preparatoria ante el juez o la jueza de garantías y el tribunal de juicio lo que resuelve es una causa lista para fijar fecha de debate, si es que ha pasado a instancia de juicio, porque puede ser que se resuelva en la audiencia, en esta audiencia, en esta o estas audiencias de la etapa preliminar, una solución alternativa que puede ser la aplicación de un criterio de oportunidad, un juicio abreviado, y no haya juicio. Entonces, esa causa nunca va a llegar a un tribunal penal colegiado. Entonces, y en síntesis, los sistemas acusatorios adversariales, claramente adversariales, regulan la etapa preliminar a través de este sistema que llamamos unifásico. Todos estos actos o todas estas discusiones se concentran en la etapa final de la investigación ante el juez de garantías y la causa de prosperar a juicio llega lista para hacerse el juicio en la etapa al Tribunal Penal Colegiado. Nuestro Código Procesal Penal, tanto en la Ley 6.730 como en la Ley 9.040, reguló un sistema bifásico, es decir, divide la etapa preliminar en dos fases. Una primera fase que tiene carácter eventual, puede o no estar, que es el pedido de control de la acusación que se realiza ante el juez o la jueza de garantías. Y la etapa preparatoria del juicio, donde discutimos admisibilidad de pruebas y soluciones alternativas al juicio o acuerdos probatorios ante un juez del Tribunal Penal Colegiado. ¿Qué diferencia hay entre la Ley 6.730 y la Ley 9.040? Que la Ley 6.730 en su redacción originaria dispuso o normativizó este acto de manera escrita, la Ley 8899 la oralizó, la estableció de manera oral y la Ley 9040 le dio oralidad o consagró la oralidad para esta etapa previa al juicio ante el Tribunal Penal Colegiado. ¿Se ha comprendido esto, chicos?
Profe, a mí no me queda Profe. claro, perdón. Sí, Entonces, la audiencia preliminar sí interviene el juez que después va a intervenir en el juicio. Esa es la la parte que no me quedó. bueno, la audiencia preliminar que nosotros tenemos regulada no dice nada respecto al juez. No dice si el juez que resuelve, supónganse, las discusiones sobre la admisibilidad de la prueba, sobre los acuerdos probatorios, es el mismo juez o no es el mismo juez. En la práctica, lo que predominó o lo que se interpretó es que el juez que fue sorteado para la audiencia preliminar es el juez que luego realiza el juicio. Han habido discusiones sobre esto por la crisis la crisis de parcialidad que esto genera, porque para que un juez pueda decidir si una prueba es pertinente, si es útil, si puede discutir sobre la legalidad o ilegalidad de una prueba, tiene que meterse a cuestión de hecho y tiene que meterse a cuestión de prueba, y esto ya lo coloca de cara al juicio en una posición de conocimiento previo del caso o de algunos aspectos del caso. Entonces, hay muchos jueces que han sido recusados para intervenir en el juicio. Y algunas recusaciones han prosperado, otras recusaciones no han prosperado, de acuerdo al criterio del juez que ha resuelto o jueza que ha resuelto esa recusación. Pero si ustedes me preguntan si esto está normativizado, si está regulado en nuestro código, no, nuestra ley no dice nada. La ley dice que la oficina administrativa lo que hace es sortear el juez. Una vez que se sortea el juez, ese juez interviene en la audiencia preliminar, y lo corriente, lo que se ha instalado en la práctica es que el juez que interviene en la audiencia preliminar es el mismo juez que interviene en la audiencia de juicio, salvo casos de recusación que pueden tener distinto resultado de acuerdo a quien lo resuelva. ¿Se comprendió? Sí, profesora. Sí, perfecto, gracias, profe. Bueno, chicos Sí, y profe. chicas, perdón, no puedo seguir con la... Hay alguien que levantó la mano, respondo una pregunta más y debo cortar sin la querer, clase. profe. Sí, La última, sí, pero perdón, Ezequiel pidió primero la mano, levantó la mano. Fue involuntario. Ah, me fue había equivocado involuntario. por eso. Bien. La- Sí, Carlos. los medios de impugnación de la investigación penal preparatoria son generalmente la oposición. No, de la investigación penal preparatoria, no. A ver, la investigación penal preparatoria O es una sea, etapa procesal. de los actos de Ah, la... de los actos. Bueno, ahí hay que distinguir actos del Ministerio Público Fiscal y actos de los jueces. Si son decisiones emitidas por los fiscales de instrucción, las vías de impugnación son la oposición y de la ocurrencia o el control jurisdiccional, que es lo mismo. Por En eso cambio, esa era la duda. Control claro, jurisdiccional en estos casos es no es un recurso, pero es un incidente es de una oposición, vía de puede ser. impugnación contra una decisión fiscal. Claro. Mientras que los recursos son medios de Contra resoluciones impugnación judiciales. contra decisiones jurisdiccionales emitidas por jueces. Exacto. Bien, Nuria. Profe, yo tengo una pregunta sobre esta etapa preliminar en el 369, cuando el juez excluye prueba de cargo esencial. Sí, Dice que se puede solicitar el sobreseimiento, ¿no es cierto? Estamos acá en el Tribunal Penal Colegiado, sí, que es el que está resolviendo. sí. Dice que cuando el pedido lo formula el fiscal, el juez debe sobreseer, pero el querellante lo puede recurrir. La pregunta es, ¿el recurso sería la casación? Contra esa decisión que emite un tribunal penal colegiado, el único recurso viable es la casación. No hay Bien, posibilidad de apelar esa decisión. claro, porque no es juez de garantía, por eso estaba... Exactamente, es la ¿Ah? casación. Bien, gracias. Bueno, muy bien. Chicos, chicas,